¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión preparamos el tema sobre procesamiento antigénico de clase 1. Este es uno de los primeros temas que haremos sobre inmunología. El procesamiento antigénico es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para poder presentar antígenos de naturaleza proteínica hacia los linfocitos T. Es importante esto ya que recordemos que los linfocitos T no están activados hasta antes de que se les presente un antígeno. Tenemos células que se encargan de esa presentación antigénica que se llaman células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Estas células tienen dentro un mecanismo que permite que los antígenos proteínicos se rompan en pequeños péptidos para que luego sean presentados a los linfocitos T CD8 y CD4. ¿Por qué es importante conocer esto? Nos permite poder conocer la respuesta diferenciada que tiene nuestro cuerpo hacia los microorganismos patógenos intra y extracelulares. También estos mecanismos han servido para el diseño de vacunas. Explican la fisiopatología de las alergias y además es un mecanismo de reciclaje y de respuesta antitumoral. Básicamente tenemos dos tipos de procesamiento antigénico para estos antígenos proteínicos. Tenemos el procesamiento antigénico clase 1 y el de clase 2. En esta ocasión vamos a hablar solamente del de clase 1 y en el siguiente video podrán encontrar el procesamiento antigénico de clase 2. El procesamiento antigénico de clase 1 sirve para antígenos que se encuentran dentro de la célula, por ejemplo virus, hongos, bacterias, parásitos, que pueden pasar a la célula directamente. Aquí es donde va a haber un mecanismo para romper a las proteínas de este antígeno y convertirlas en péptidos. Esto es muy importante, hay que recordar que este es el mecanismo base del procesamiento antigénico. Estos péptidos tienen que unirse a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o antígeno leucocitario clase 1, que son igual sinónimos. Una vez se une el péptido con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, presentan el antígeno al linfocito T CD8 o citotóxico. Mientras que el procesamiento antigénico de clase 2 sirve para los antígenos extracelulares y su complejo antígeno con molécula mayor de histocompatibilidad clase 2 presenta el antígeno al linfocito TCD4. Ahora tenemos dentro de nuestra célula un patógeno, en este caso un virus, pero como les decía pueden ser también bacterias, hongos, pueden ser parásitos y algo muy importante es que pueden ser también proteínas mal codificadas. De hecho, aproximadamente el 20% de las proteínas que se codifican en nuestras células son anómalas o aberrantes. Y ahí es donde interviene este mecanismo de reciclado para evitar células que generen proteínas aberrantes. Por ejemplo, es lo que ocurre en las células tumorales. El procesamiento antigénico va a generar péptidos cortos. ¿En dónde ocurre este proceso? En una estructura, en una molécula que se denomina proteasoma. El proteasoma tiene la función de reciclado o de limpieza de la casa. Tiene una estructura cilíndrica, como podemos observar, está conformado por dos anillos alfa externos y dos anillos beta internos, que son los que tienen la función proteolítica. Estos anillos, a su vez, contienen 7 subunidades, de las cuales 3 tienen la función catalítica. Entonces, en la célula, el antígeno de naturaleza proteínica va a ser transportado hacia el proteasoma. Se transporta a través de un péptido pequeño que se llama ubiquitina. La ubiquitina, mediante una unión covalente, se une a los antígenos proteínicos intracelulares. Tiene una función de transportador. Va a llevar a esta proteína al proteasoma. Y entonces dentro del proteasoma se va a romper literalmente la proteína y va a formar los pequeños péptidos de 7 a 11 aminoácidos que tienen una forma de cadena lineal. Hasta aquí podemos observar la parte más importante del procesamiento, en donde ya la proteína se convirtió en péptidos. Ahora necesitamos un mecanismo que le permita unirse a la molécula HLA clase 1. Este péptido
va a tener que ser transportado al retículo endoplasmático. ¿Por qué ahí? Porque el antígeno leucocitario mayor de clase 1 es sintetizado dentro del retículo endoplasmático. Aquí es donde se pliega, ya que es una molécula de naturaleza proteínica. Va a haber una molécula igualmente que intervenga dentro de ese transporte. Se llama transportador asociado al procesamiento antigénico o TAP. El TAP sirve como un vínculo para llevar estos péptidos hacia el retículo endoplasmático, y aquí estos péptidos van a poder ponerse en contacto con esta molécula recién formada mediante otro intermediario que se llama tapacina. La tapacina, que también es otra molécula de naturaleza proteínica, reconoce a la molécula TAP unida a su péptido, y entonces esta sirve como un puente o una unión entre el HLA clase 1 y el complejo tapacina-TAP péptido, formando finalmente un complejo denominado HLA tapacina-TAP péptido. Aquí podemos ver la estructura de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, y en un próximo video hablaremos exclusivamente del complejo mayor de histocompatibilidad, pero por ahora es necesario saber que esta molécula se forma y se pliega dentro del retículo endoplasmático, que está constituida por 3 cadenas alfa y una pequeña cadena beta que se llama beta microglobulina 2. Como podemos observar, la molécula tiene una hendidura, y en esta hendidura es donde va a ingresar el péptido. Aquí podemos observar cómo empieza el plegamiento de las cadenas alfa y beta. Finalmente, la molécula recién formada necesita de unas pequeñas intermediarias que aseguren que se pliegue correctamente. Como la síntesis de cualquier proteína, esta molécula tampoco está exenta de errores. Entonces, estas moléculas chaperonas, que se llaman calnexina, que se encuentra en la membrana, y calreticulina, que se encuentra en el lumen del retículo endoplasmático, aseguran que se pliegue bien, se unan bien estas cadenas y formen una molécula de HLA tipo 1 funcional. La tapacina, que aproxima la unión del TAP más el péptido hacia la molécula, finalmente permite que se unan, y una vez unidas salen del retículo endoplasmático formando un complejo péptido clase 1 HLA clase 1. Mediante una vesícula exocítica llega hacia la membrana. Es importante conocer que el HLA nunca se libera solo, únicamente es liberado cuando forma este complejo. Este complejo ya formado es el que se va a unir al receptor del linfocito T que se encuentra en esta célula. Exclusivamente sirve este mecanismo para los linfocitos TCD8 o citotóxicos, y después empezarán el resto de mecanismos que facilitan al linfocito T destruir a esta célula que está infectada o esta célula tumoral que produce proteínas anómalas. Sin embargo, existen microorganismos que pueden evadir el mecanismo del procesamiento antigénico de clase 1. Por citar un ejemplo, el virus del herpes simple tiene la capacidad de bloquear al transportador asociado al procesamiento antigénico, por lo cual no se logra presentar a las proteínas que conforman el virus al linfocito TCD8, y ese es uno de los mecanismos que tiene para mantenerse latente dentro de la célula, ya que no puede ser reconocida con facilidad. Concluyendo esta clase, recordemos que el procesamiento antigénico de clase 1 sirve solamente para antígenos de naturaleza proteica, que dentro de este mecanismo está involucrado en la molécula de HLA de clase 1, que únicamente van a intervenir en este proceso los linfocitos TCD8 o citotóxicos, y que este es un mecanismo de reciclado y que sirve mucho para explicar la forma en la que nuestro cuerpo elimina las células tumorales. Así concluimos esta clase. Muchas gracias por su atención. En el siguiente video exponemos el procesamiento antigénico de clase 2. Aquí tienen la bibliografía de donde se sacó la información. No se olviden de suscribirse, comenten si es que quieren algún tema específico que tratemos. Además, recuerden que pueden descargar las presentaciones y no se olviden de darle like al video. Muchas gracias.